Bueno, este mensaje surge de una pregunta que todos de alguna manera nos hacemos, nos podemos hacer en el día a día, o sí, puede ser en el día a día o temporada a temporada, y es cómo o qué hacer. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en situaciones realmente imposibles para nosotros? O sea, situaciones realmente complejas, ¿ok? O sea, situaciones en las cuales nos rascamos la cabeza y decimos, ¿cómo vamos a salir de esta? ¿Cómo voy a poder afrontar esta situación y salir vivo o salir bien de este problema? Cuando de pronto las deudas suben de una manera tenaz, cuando un diagnóstico es muy complicado, cuando un hijo o un ser querido, un familiar no viene a los pies de Cristo, bueno, en fin, cualquier situación que se pueda presentar donde nosotros no tenemos la salida en nuestras, o no la podemos ver, o no tenemos nosotros la potestad de sacar adelante el proyecto, la situación. ¿Qué pasa cuando eso sucede? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cuáles son las decisiones que nosotros tomamos frente a esas dificultades? Bueno, la Escritura, la palabra de Dios, no es ajena a esos momentos. La palabra de Dios no tapa o ignora que nosotros en la vida vamos a enfrentarnos con situaciones realmente complejas, difíciles. Para darte algunos ejemplos, el pueblo de Israel, cuando sale de la tierra de Egipto, tiene que pasar por el desierto, y tenía dos opciones. El pueblo de Israel podía irse por una ruta conocida donde iban a llegar al lugar, a Canaán, donde era la tierra prometida, o ir por el lado del Mar Rojo. Y el Señor le dice a Moisés, llévalos por el Mar Rojo, por el desierto, llévalos por allí, no por el lugar donde todo el mundo quisiera ir, o donde ya conocían o sabían que podían ir. Y llegan allá y se encuentran ahí en el Mar Rojo con una imposibilidad de continuar. No tenían barcos, no tenían lanchas, no tenían nada para poder navegar el mar, y estarían ahí a la espera. ¿Qué va a suceder? Vamos a ver qué pasa. Pero ese no era el único inconveniente. El otro inconveniente era que el ejército egipcio, con el faraón a cabeza, estaba detrás de ellos. O sea, estaban entre la espada y la pared, como se diría popularmente. No había situación, no era una situación fácil, era una situación imposible, no había escapatoria. ¿Y qué hace el Señor en esa situación? ¿Abre qué? El mar. Cuando los tres jóvenes israelitas, Mesac, Abednego y Sadrach, se encuentran ante una situación también similar, en la cual ellos no adoran a los ídolos babilonios, y el rey les dice, ustedes serán lanzados al horno en llamas, y ustedes van a estar ahí y van a morir. Y ellos dicen algo maravilloso, dice, usted puede hacer lo que quiera, rey, pero sálvenos o no nos salve Dios, no vamos a adorar a las estatuas y a los ídolos que usted ha puesto. Y los envía al horno, y para sorpresa del rey, allí son rescatados. Ahí hay una cuarta persona, que es el Señor Jesús, que está con ellos, los está acompañando. Es algo maravilloso. Daniel es lanzado al foso de los leones, también en Babilonia, y allí no le sucedió absolutamente nada. Entonces todo esto nos muestra que nosotros, como hijos de Dios, vamos a pasar por esas situaciones complejas. Por eso Pedro dice, no se extrañen del fuego de la prueba que están viviendo. No nos debe extrañar la vida para un hijo de Dios, para un cristiano. Debe tomar en cuenta que vamos a pasar por pruebas. Las pruebas van a ser parte, y ya son parte de nuestra vida. También nos sucede a nosotros como iglesia. Ya estamos a punto de entrar en nuestro nuevo edificio. Estamos cerca, pero estamos desde una situación en la cual nos hemos encontrado donde hemos tenido que usar lo mismo, hacer lo mismo. Señor, guíanos, abre esa puerta. ¿Qué está pasando? Este proceso empezó al final del año 2024, y los pronósticos eran que íbamos a durar quizás en el proceso de 3 a 4 meses. Y ya llevamos más de 6 meses en el proceso. ¿Y qué hacemos nosotros? Uno se puede preocupar, uno se puede poner a pensar qué puede suceder, qué puede pasar. Pero en el marco de todo esto, no solamente de esto, de transicionar a nuestro nuevo lugar, sino también en el marco de tu propia vida y de lo que tú estás viviendo, el Señor nos da una palabra maravillosa en Zacarías 4, 1 al 10. Tomando en cuenta todo esto, el Señor nos enseña la palabra de Dios, que Él tiene cuidado de nuestra vida.
Y para poder entrar en contexto con esta porción, déjame decirte que no importa la circunstancia que tú estés pasando, lo difícil que sea, lo más complicado que sea, el Señor te quiere decir en esta tarde que ya lo más difícil Dios lo hizo por ti. ¿Quién dice amén a eso? O sea, piensa en eso, piensa en lo más difícil que tú tienes ahorita. Lo más difícil ya se hizo por ti. Lo imposible, que era restaurar tu relación con Dios. Eso era imposible para nosotros. Así tú tuvieras como decimos popularmente, las mejores palancas o los mejores contactos que te pudieran ayudar. No, era imposible, tú no podías llegar a una comunión con el Señor en tus propios términos, imposible. Cristo murió por nosotros para que pudiéramos tener una relación correcta con el Padre. Imposible para nosotros. Limpió nuestra vida, perdonó nuestros pecados. Amén. A la luz de esa verdad, todas las demás pruebas y dificultades son cosas que se pueden resolver en el nombre del Señor. Y si no se puede resolver en la situación que estás viviendo por alguna situación, el Señor te promete otra cosa, que va a estar contigo. Así que si no se resuelve, Dios está contigo. Si se resuelve, Dios está contigo y se resolvió. Pero si cualquier situación de esta sucede, ten en cuenta que el problema principal y más grande, mayor que las guerras, mayor que el hambre, mayor que los problemas de amenazas nucleares, peores que los gobiernos y las dificultades que pueda haber en esta vida, Cristo ya lo hizo todo por nosotros. Gloria al Señor. Démosle un aplauso a eso porque ya hay paz, hay descanso. Título de este mensaje es En el poder del Espíritu. Diga conmigo, es en el poder del Espíritu. Amén. Vamos a Zacarías 4. Y de hecho el Señor nos da Zacarías de Bambrook y entrarías a Somerville. Amén. Muy bien. Un poquito flojo el chiste, pero bueno. Zacarías 4 dice: entonces el ángel que hablaba conmigo, está hablando Zacarías. Zacarías era profeta durante el tiempo del exilio en Babilonia del pueblo de Judá y la nación de Israel. Aunque Israel estaba en Asiria, el pueblo de Judá y Jerusalén estaba en Babilonia, y ahí recibe un sueño y le dice lo siguiente, y dice: me preguntó ¿qué es lo que ves? Estaba en un sueño y lo despierta el Señor y le dice: ¿qué es lo que ves? Y él responde: ve un candelabro de oro macizo con un recipiente en la parte superior. Tenía un recipiente el candelabro en la parte de arriba, y encima del candelabro hay 7 lámparas con 7 tubos para las mismas. Y podemos más o menos ver la imagen. Encima del candelabro hay 7 lámparas con 7 tubos para las mismas, y también junto a él 2 olivos junto a estos candelabros, uno a la derecha del recipiente y otro a la izquierda. Pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo: ¿qué significa todo esto? Y yo creo que todos aquí podemos decir lo mismo: ¿qué es todo esto que está recibiendo ahí? No entendemos ninguno de nosotros seguramente. Y el ángel me respondió: ¿acaso no sabe lo que significa? Entonces respondí: no, Señor mío. Así que el ángel me dijo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel. Hago aquí un paréntesis. Zorobabel era el encargado de la reconstrucción del templo en Judá. Rápidamente hacemos un contexto histórico. El pueblo de Israel, después del éxodo, después de salir de Egipto, dura varios siglos ya en su tierra, asentado como nación, pero no vivió ni cumplió con los estatutos del pacto. Debido a eso, el pueblo de Israel quedó a merced de sus enemigos, de los asirios, de los filisteos, de los babilonios, una cantidad de reinos estaban ahí, porque el pueblo fue totalmente desobediente, no cumplieron con el pacto. Entonces el Señor usa a Babilonia como castigo para ellos, y son deportados por 70 años a esta nación. Jerusalén y Judá, quedan algunos en Jerusalén, solamente ahí quedan atrás. El templo es destruido, las murallas son destruidas, todos son escombros. Pero después de 70 años el Señor dice: ya es tiempo de regresar.
y envía, por ejemplo, a Nehemías. Si tú lees el libro de Nehemías, regresa, él estaba en Asiria, regresa y empieza a reconstruir las murallas. Y Zorobabel era el que estaba a cargo de la reconstrucción del templo, ¿ok? Del templo de Jerusalén. Era el que estaba a cargo. Imagínate la magnitud de este proyecto. Reconstruir el templo, el grandioso templo de Salomón, que había sido una de las maravillas más grandes de su época. Era una tarea realmente compleja, difícil. Y así que el ángel me dijo esta palabra del Señor para Zorobabel, para el que está a cargo de la reconstrucción del templo. Dice así: no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu. Wow. Repito, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu. Dice el Señor de los ejércitos: ¿quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel te convertirás en llanura, y él sacará la piedra principal entre gritos de Dios la bendiga. Dios la bendiga. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Zorobabel ha puesto los cimientos de esta casa y él mismo terminará de construirla. Así sabrán que me ha enviado ustedes el Señor de los ejércitos. Cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, se alegrarán los que menospreciaron los días de modestos comienzos. Amén. Esta palabra, amados hermanos, es una palabra que nos motiva en este tiempo congregacional para lo que viene en los próximos días. Recordemos esta palabra. Recordemos esta palabra. No es por ninguna fuerza ni por ningún poder, sino por medio del Espíritu que podemos reconstruir. No solamente en términos de iglesia con la nueva adquisición del lugar donde Dios nos va a llevar, sino en tu propia vida. Recuerda, la bendición que nos da el Señor como congregación también es una bendición familiar, individual para cada uno de nosotros. Recibamos lo que Dios nos está dando en esta hermosa mañana, y vamos a ir analizando los textos que acabamos de leer y vamos a ver cosas importantes, palabra de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y lo primero que debemos tomar en cuenta con lo que Dios nos dice hoy es: despierta. Diga conmigo: despierta. Es tiempo de despertar. Así como estaba el profeta dormido, despierta. Es tiempo de reconstruir. ¿Quién dice amén? Es tiempo de reconstruir, iglesia. Es tiempo de poner manos a la obra. El Señor le muestra una serie de visiones al profeta Zacarías, que ministró durante el retorno del pueblo de Jerusalén después de 70 años de exilio. En estas visiones Dios le indicaba a Zacarías que este era el tiempo para reconstruir los escombros, de levantar de nuevo el templo del Señor. En repetidas ocasiones Zacarías reconocía su falta de competencia. Reconocía a Zacarías como profeta que no entendía la visión. Zacarías muchas veces decía: Señor, no sé lo que me estás mostrando. Está bien muchas veces reconocer nuestra incapacidad, porque no es por tu fuerza, no es por tu poder, sino es por ¿quién? Por el Espíritu. Zorobabel tampoco podía solo, estaba cargado, cansado, llevaba alrededor de 14 años con la obra estancada. Nosotros llevamos 6 meses esperando que se cierre el trámite. Él llevaba 14 años y no podía avanzar, no podía continuar. Y el Señor le dice a Zacarías como profeta: dile a Zorobabel que no es por mi fuerza, sino es por mi espíritu. Pero lo primero que debemos entender es que para ver la visión debemos despertar. Diga conmigo: despertar. Hay que despertar del sueño espiritual en que muchas veces nos encontramos, de la apatía y de la pereza de reconstruir valores en Cristo Jesús. La apatía y el desánimo de hacer la voluntad de Dios, de pensar de: ay no, pero ya está, ya mi vida no tiene como mucho sentido. Yo ya he tratado muchas veces de reconstruir, he tratado muchas veces de hacer las cosas, pero no he podido. Seguramente porque lo has hecho en tus fuerzas. Seguramente porque te has
te has apoyado en tu experiencia, te has apoyado en el consejo, te has apoyado en el hombre y no en Dios que sostiene a sus siervos. Dios al que levanta lo sostiene, iglesia. Dios al que lo llamó de las tinieblas del pecado, Él se encarga de hacer la obra en tu vida. Debemos confiar en esa palabra y descansar en esa bendición. Ahora, no solamente le dice que despierte, sino que observe cómo las lámparas estaban diseñadas. Vimos el diseño, sí lo leímos, ¿no? Las lámparas tenían unos tubos en la parte de arriba y un recipiente. ¿Qué nos muestra eso? Continua llenura, continuo abastecimiento de aceite, que es la combustión para que puedan estar prendidas las lámparas. Dios le está mostrando a Zacarías no solamente la reconstrucción del templo, sino le está mostrando lo que es el nuevo pacto en Cristo Jesús. Tú y yo, en el Antiguo Testamento, lo que había era una lámpara que iluminaba el templo o el tabernáculo. ¿Y cuál era la labor tediosa, harta de los sacerdotes? Todos los días llegar y prenderlas, que no estuvieran apagadas, prenderlas, que hubiese aceite. Ellos tenían que hacerlo. En el Nuevo Testamento, ¿quién hace esa labor por nosotros? El Espíritu Santo. Él es el que aviva el fuego en nuestra vida. Él es el que mantiene la llama encendida. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros disponemos nuestra vida, obedecemos al Señor, pero el que mantiene la llama es Cristo, no tú. Es el Espíritu. Y qué interesante que el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, dice que se ponen como llamas de fuego sobre la cabeza de cada uno de los que estaban ahí. Ellos no hicieron esas llamas, fue el Espíritu quien puso la llama. Y si Él la pone, Él la sostiene. Y si Él la sostiene, Él la aviva en nosotros. Así que el avivamiento no depende de Dios, depende de nuestra disposición para que el fuego siga ardiendo. El libro El progreso del peregrino, en uno de sus capítulos, en el primer capítulo, una de las secciones, que lo estamos leyendo con los jóvenes. No, ya todos los jóvenes están, pero algún joven está aquí que está con nosotros. Sí, aquí está Lucas, Dios te bendiga. Algún otro joven que está por ahí, muy bien. Estamos estudiando el libro El progreso del peregrino. Y en una de las secciones habla de una enorme chimenea y le muestra el Espíritu Santo a Cristiano, que es el personaje de la obra, que la chimenea siempre está encendida, siempre está el fuego ardiendo por la obra del Espíritu en nuestra vida. Y eso es maravilloso entenderlo, hermanos, porque siempre el fuego está ahí. La pregunta sería, ¿nosotros estamos disponiéndonos a la obra del Espíritu? ¿Estamos despertándonos a reconstruir nuestra vida en Cristo, a caminar realmente en Él, a vivir realmente como llamas encendidas en el Señor? Es el Espíritu quien llena nuestra lámpara. Debemos ser como las vírgenes que tenían el recipiente y estaban listas porque estaban conectadas con el Señor, y Él iba siempre abasteciendo del aceite de la combustión para que estemos siempre encendidos en el Señor. Esa es la idea, mis amados hermanos, que tú y yo estemos encendidos en el Espíritu, estemos siempre llenos de su presencia, estemos siempre listos y preparados para toda buena obra en el Señor. Así que la llamada de atención: despierta, es tiempo de reconstruir, es tiempo de poner manos a la obra. Pero ¿qué es lo que pasa? Al punto número 2, no es por la fuerza ni por ningún poder. Tú no vas a reconstruir por tu fuerza ni por tu poder. Tú y yo nos disponemos a la obra del Señor para que Él sea quien siga trabajando en nosotros. La reconstrucción del templo, como lo dije anteriormente, llevaba tiempo estancada. No había mucho avance. Y pregunto, ¿así está tu vida? ¿Estancada? ¿Quieta? ¿Como que no hay avance? ¿Como que no hay realmente, no vemos un progreso en nuestra vida? Tiene que ver mucho por esto mismo, porque no descansamos en las herramientas que tenemos espirituales, porque no nos apoderamos de ellas,
porque queremos vivir nuestra vida en Cristo bajo la fuerza y el poder humano, y eso no se puede. Si estamos en el Señor, descansamos en el poder del Espíritu. Seguramente como tú, Zorobabel estaba totalmente desmotivado. No había recursos, había muchas oportunidades, pero no había la forma de hacer lo que uno quisiera hacer. Y muchos de ustedes quizás, como me ha pasado a mí muchas veces, decimos, quiero esto, me gustaría esto para mí o para el Señor o para mi familia, pero como que no hay los recursos y lo dejamos ahí, ¿no? No, yo no le voy a echar más mente porque como no hay plata. Y entonces al final de cuentas no es Dios quien puede suplir, sino soy yo el que me desmotivo, y mi falta de fe es lo que detiene muchas veces lo que Dios puede hacer porque no hay recursos. Pero si nos ponemos a ver lo que dice la palabra, ¿quién es el dueño de los recursos de toda la tierra, el cielo y la tierra? ¿Quién es? Y si el Señor te da una visión de parte de Dios para servirle y para seguirle, ¿por qué desconfías de que Dios no te va a dar los recursos? ¿Por qué no confías que Él te los va a dar? ¿Por qué no tienes la seguridad de que Él va a proveer para tus necesidades? ¿Acaso el Señor no dijo en el Sermón del Monte, no se preocupe por la copa, la ropa y la sopa? No se preocupe por lo que van a comer, qué van a beber y qué van a vestirse. Copa, ropa y sopa. Y eso es lo que más a nosotros que vamos a comer. Ahorita sale todo el mundo aquí, ¿y cuál es la pregunta? ¿Dónde vamos a comer? Pero esa es la pregunta porque, bueno, gracias a Dios hay dónde ir a comer, pero ¿qué tal uno dijera, no, pero ¿para qué pregunto si no hay plata? Tocó arroz chino. ¿Qué chino? Pero no es que sea chino, es que no hay más. Pero la verdad, mis amados hermanos, a veces nosotros limitamos tanto el accionar del Señor porque no vemos la obra del Espíritu. El Señor dice, no es por fuerza, no es por poder, no es por qué tan bueno seas tú y ni qué tan bueno seas para los negocios, ni qué tan bueno seas para predicar el Evangelio, ni qué tan bueno seas para testificar, ni qué tan bueno seas para cualquier obra que hagas, sino es por el poder de Dios que se manifiesta en ti, hermano, para poder seguir adelante. La reconstrucción de tu vida en Cristo se basa en la obra del Señor. La fuerza militar le hubiera sido de ayuda a Zorobabel, seguramente que sí, pero no la tenía. También pudo haber pensado que la fuerza gubernamental y de pronto la ayuda de un tipo con plata que le pudiera prestar el dinero, le pudiera dar una ofrenda para salir adelante, poder reconstruir seguramente. Pero el Señor aquí le dice a Zorobabel, dile a Zorobabel que no se preocupe por eso, que es por mi poder que las cosas van a salir adelante. Y aunque la ayuda humana sea valiosa, por supuesto que sí, y muchas veces necesaria, debe ser ligada al poder del Espíritu para que ésta sea un recurso, no para que lo sea todo en nuestra vida. Muchas veces nosotros vemos la oración como el último recurso. Bueno, como ya no se puede más, pues tocó orar. A veces le dicen eso los médicos a las personas cuando están en un tema médico, ¿no? Hemos hecho todo lo que podemos, no podemos hacer nada. ¿Cuál es su fe? No, órele. No, órale, de ahí sale el término, ¿no? Órale. Mexicano, ¿no? Órale. A ver qué pasa. No, es que el primer recurso que tú y yo tenemos, no la última alternativa, sino el primer recurso es la oración. Eso de decir, bueno, toca solo orar. No, ¿cómo así que toca solo orar? No, es que siempre hay que orar. Porque los recursos vienen de papá, porque la salud viene de Él, porque las oportunidades vienen de Él, porque la gracia para tu trabajo viene de Él. Entonces siempre debemos, ¿qué? Orar. No es por ningún poder que tú tengas, ni ninguna habilidad, ni estés buscando esa persona que te eche la mano. Ora, descansa en el Señor, pon tus planes en el Señor. ¿Qué dice Proverbios 3? No te apoyes en tu propia ¿qué? Es que yo soy muy inteligente. No te apoyes en ella, sino reconócelo al Señor en todos tus caminos. Vas a cambiar quieres un nuevo carro, una nueva casa, lo que sea, reconoce al Señor, empieza orando, no empieza buscando, empieza orando.
que la motivación sea correcta, que el momento sea el correcto. Y puedes orar por personas que te pongan, por supuesto, porque no todo cae del cielo. Necesitamos obviamente todo, el ser humano, la plata, los recursos, lo natural, pero porque te conectas primero con lo sobrenatural, porque nuestra fuerza proviene del Señor, no de las cosas de este mundo. ¿Y Dios qué va a hacer? Va a abrir el mar, va a sacarte del foso o va a estar contigo en medio de la prueba. No nos enfoquemos en los recursos naturales, veamos los recursos sobrenaturales que tenemos a disposición en Cristo Jesús. Si tú te enfocas en los recursos naturales que tienes, te vas a deprimir. Y ni siquiera vas a ver lo que Dios tiene para ti, porque lo que ves es la deuda, ves el problema y no ves la gloria que Dios puede darte. ¿Cuáles son los recursos que Dios tiene para nosotros? ¿Limitados o ilimitados? Entonces descansemos en Él, descansemos en lo que Él puede hacer. Es en el Espíritu, es el Espíritu de Dios que abrió el mar a Moisés y a su pueblo. Fue el mismo Espíritu quien estuvo con los 3 valientes de Babilonia y con Daniel en el foso. Es el Espíritu Santo quien empodera a la iglesia el día de hoy. Diga conmigo hoy. Es el Espíritu, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, el que vive en nosotros. ¿Para qué? Esa es la pregunta. Para que tu nombre sea conocido, para que te vaya, no, para ser testigo de la resurrección. Para eso es el empoderamiento del Espíritu. No es para el beneficio propio, no es para que te vaya bien, es para que tú seas una bendición. Dios te bendice para que seas de bendición. Diga, ¿por qué no lo decimos juntos? Dios me bendice para yo ser de bendición. Esa es la verdad, mis amados hermanos. Es por el Espíritu Santo que podemos vencer esta naturaleza pecaminosa que todos tenemos. ¿Cuántos se dan cuenta que esa naturaleza pecaminosa es un veneno terrible, mortal? Uy, tenaz, ¿no? Uno no le puede dar un poquito de espacio porque te agarra y te come y te mata. Esos deseos continuos de la naturaleza pecaminosa te van a estar consumiendo constantemente, a menos que camines en el Espíritu. Gálatas 5:16 dice: vivan o caminen por el Espíritu y no van a satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo puedo vencer esos deseos? No es peleando con el deseo. Ahí no dice el texto, pelee hermano, pelee el deseo. No, ese deseo es más fuerte que tu fuerza de voluntad, mucho más fuerte. Es una naturaleza. ¿Qué es una naturaleza? Es algo que está de manera natural en ti y en mí. Entonces tú no puedes, es como una fiera que tú no tienes el poder de domar. Es como si tú tuvieras un tigre adentro y tú ahí con una silla, ¿no? Como en un circo ahí. Tratar de que el tigre ahí esté tranquilo. No, te va a matar. Pero dice, camina en el Espíritu, porque ¿quién es más fuerte que tu naturaleza y que el enemigo y que el diablo y que las legiones celestiales? Dios. Camina en el Espíritu y así no vas a satisfacer esos deseos. ¿Cuándo lo entenderemos? ¿Cuándo nosotros empezaremos realmente a caminar en el Espíritu? Y este es el tiempo, iglesia. Esta transición a nuestra nueva iglesia no es un nuevo lugar, porque la iglesia no es un lugar, es una transición a caminar en el Espíritu de una vez por todas. Allá sacarías de la carne y entrarías en el Espíritu. Hay que empezar a entrar y caminar en el Espíritu y ya no vivir más en esta naturaleza pecaminosa que tanto estrago ha dejado en nuestra vida y en nuestros seres queridos y en nuestras familias, y que las siguientes generaciones van a aún tener un empuje mayor porque nosotros dejamos esa semilla. Amén. Es por el poder del Señor y no por la fuerza humana. Número 3, esto se pone muy interesante. Diga conmigo, la montaña de escombros no prevalecerá. ¿Quién lo cree? Zorobabel lo único que veía era una montaña de escombros. ¿Cuáles eran esos escombros? El templo destruido. ¿Y por dónde empiezo, Señor?
Que es como usted llegar mañana al día de trabajo y usted encuentra todo un desastre, todo difícil. Bueno, nos pasó esta semana con la inundación. ¿Quién esperaba que el lunes se hubiera inundado North Plainfield como se inundó? Nadie. O sea, nadie se levantó el lunes, uy, me voy a preparar para la inundación de esta tarde. Nadie. Pero llegó, en 10, 15 minutos se vino una avalancha impresionante. Y eso nos llama la atención un par de cositas. Uno, por ejemplo, es que debemos estar alerta a ese tipo de anuncios y tomar acción rápidamente. Ya estamos en tiempos donde la naturaleza, por cambios climáticos y demás, está reaccionando de una manera agresiva ahora mucho más que antes. Hace unos años atrás, 1 o 2 años atrás, ese terremoto o ese temblor tan fuerte que hubo en esta zona. Esto nos debe abrir los ojos espirituales a que algo está pasando y debemos prepararnos. La preparación quita la preocupación, digamos eso. La preparación quita la preocupación. Uno se preocupa porque no se prepara. Si nos preparamos, no nos preocupamos. Porque el prepararnos, como el mismo término lo dice, es que nos paramos antes de. Preparar. Tú te paras antes de. Por eso el primer punto era despiértate, porque el que se despierta se levanta, está preparado. La palabra de Dios nos dice en muchas ocasiones prepárate, nunca nos dice preocúpate, dice prepárate. Preparémonos para vivir en el Señor. Así que la montaña de escombros que vemos en nuestra vida, la montaña de escombros de dificultades que veía Zorobabel con el templo destruido, que nosotros vemos en nuestra vida quizás a diario, debemos verlo como Dios la ve. Y a esa montaña de escombros Dios le habla. Diga conmigo, Dios le habla a la montaña. Tremendo, ¿no? Dios le habla a tu montaña, a mi montaña. ¿Quién tiene poder para mover montañas? La voz de Dios. Y nosotros que tenemos fe. Por eso decimos que si tienes fe como tan pequeña dice la palabra, como tan pequeña un grano de mostaza. ¿Alguna vez lo ha visto alguno de ustedes, el grano de mostaza? Chiquitico. Eso casi ni se ve. Pero crece y crece y crece y llega a ser un gran árbol. Pero si llegamos a tener una fe tan pequeña, si le decimos a la montaña muévete de aquí, se moverá, porque para el que cree todo es, porque confía ¿quién? En el poder de Dios, que es ilimitado. Entonces, ¿qué le dice Dios a la montaña? ¿Quién te crees tú? O sea, como que le va una personalidad a la montaña de dificultades. ¿Quién te crees tú, dificultad? Toda engreída, toda llena de poder, toda llena de muy. ¿Quién te crees tú, gigantesca montaña? Mira que la fe no niega la dificultad. Las montañas que a veces vienen a nuestra vida son gigantescas, fuertes. Es como si tú te pararas frente al monte Everest y tú dices, no, ¿quién sube eso? Imposible, dificilísimo. ¿Quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel te convertirás en llanura. ¿Quién dice amén a eso? Ante Zorobabel. ¿Y quién era Zorobabel? ¿El encargado de qué? Reconstruir el templo. Era la persona, el líder encargada de reconstruir el templo. Que nuestros pastores reciban esta palabra. Pastores de Iglesia Cristiana Vida Integral, recibimos esta palabra ante los que tenemos este llamado. Toda montaña se convierte en llanura por el poder de la palabra de Dios. Y esa palabra es para ti también. Toda dificultad que estás atravesando se convierte en llanura por el poder de la palabra de Dios. ¿Qué tal si le damos un aplauso al que puede hacerlo en nuestra vida? Si continuamos pensando, Dios no puede, es que esto es muy grande, la verdad, pastor, usted no sabe. Que todo es muy difícil, ay no. Entonces no vamos a ver la gloria de Dios. Debemos comenzar a pensar y a vivir en las promesas de Dios, hermanos. Prepararnos de nuevo, prepararnos, no preocuparnos. Y esto me trae a la mente algo que me ha estado pasando en los últimos días.
Yo tengo una lucha y es con la lucha, y lo comentaba y siempre lo comento a los que están conmigo, y es la lucha de hacer ejercicio, de ser disciplinado en esa área. Yo soy disciplinado en el estudio de la palabra, yo soy disciplinado en muchas áreas, pero ¿cómo me ha costado a mí el tema del ejercicio? Y tengo que hacerlo. O sea, no, yo sé de parte de Dios que esa es una montaña que tengo que verlo como una llanura, pero la verdad es que muchas veces es una montaña. Y el año pasado luché un tiempo bien y volví como a flaquear a comienzo de año, llega el invierno y todo como que el frío, que pereza, ¿no? Y yo ya no salgo a caminar, ya no salgo a hacer nada, y que el heladito y que la popá, y bueno, las cosas que nos gustan a todos, ¿sí o no? Y todo comienza con acción de gracias y termina por allá en abril, mayo. Y uno dice, ¿y qué pasó, hermano? ¿Ah? Pero es una lucha. Bueno, para mí es una lucha, de pronto para usted que hace ejercicio hasta dormido, gloria a Dios, pero para mí es una lucha. Y le digo a mi esposa, con mi esposa hablábamos y mi cuñado, Dios lo bendiga, Leonardo, que nos ha dirigido en este trayecto de aventurarnos a hacer una media maratón otra vez. Mi esposo y yo nos inscribimos para una media maratón en noviembre. Se llama The Rocky Challenge en Filadelfia. ¿Alguno de ustedes vio la película Rocky? ¿Sí? ¿Se acuerda que Rocky corría por Filadelfia? Y al final subía las escaleras ahí y empezaba, bueno, algo así vamos a hacer allá. Yo no sé si vamos a subir las escaleras, creo que no. Pero vamos a pasar, me imagino, por el Fish Market. Vamos a pasar por las zonas icónicas y tal. Es muy chévere la carrera. Únase de una vez, en el nombre de Jesús. 13 millas. 13 millas, empiece ya, es hasta noviembre, tiene tiempo. Es una montaña que no va a prevalecer. Uy, no me creyeron. ¿Sí ve qué fácil uno decirlo y cuando uno le dice a la gente lo desafía y ahí sí? Allá usted, pastor, yo no, pero cuando le creemos al Señor, hermanos, esa montaña no va a prevalecer. Y yo ya he corrido media maratón, yo corrí una media maratón y mire cuántas veces nuestro pasado nos condiciona lo que Dios puede hacer. El pasado te condiciona mucho, porque yo la corrí bien, buen pace, llegué a buena hora, todo muy bien, pero después andaba así, ve. Como 2 semanas así. Y me sentaba y las rodillas parecían una de esos crackers que se rompen. ¡Crack! Y quedaba ahí yo. Dios le bendiga. No, está bien, ahorita me paro. No me podía parar. Dolor en las rodillas, en los músculos, todo. Lo hice mal, lo entrené mal. Entonces yo dije, bueno, ya aprendí, yo lo tengo que hacer otra vez. Y yo soy el tipo de personas que en el ejercicio, si yo no me pongo una meta, yo no hago ejercicio por mi cuenta. Tengo que ponerme una meta. Y me puse la meta y mi cuñado, que Dios lo bendiga de nuevo, me pone a entrenar y me pone a entrenar y me pone a entrenar y me pone a entrenar, muy chévere, muy todo, pero con él toca tener cuidado, porque tú le hablas y él te da más. ¿Y cómo te fue bien? Te da más. Y yo, pero usted más no ve que eso es duro para mí, pero te da más. ¿Sabes por qué? Porque él confía más en lo que Dios puede hacer que yo mismo. Eso es lo que hace un verdadero coach. Un coach te empuja a que llegues más, a que des más, sin que te mates, sin que te esfuerces, sino que vayas al paso un poquito más, un poquito más. Llevo 16 días. Hace 16 días yo no podía correr 20 minutos. O sea, si corría 20 minutos era ahogado. No, terrible. Y ahí en la trotadora, y yo lo único que quería era correr para salir de ahí. No para terminar, yo quiero acabar esto ya. Esto es un martirio. Esto no debería llamarse treadmill, esto se debería llamar torture mill. Una cosa así porque es horrible. Y entonces me da la gran idea el viernes de decirle, ¿cómo está, Leo? Bien, chino, todo. Y le digo, bueno, me ha ido muy bien. Listo, mañana, métale 10 minutos más. Pero afuera, yo, oh my God. Entonces yo, listo. Yo no le dije así, pero por dentro, ay, ¿para qué me puse a hablar? Y el sábado yo digo, bueno, Señor, me levanté temprano, me levanté muy temprano, y uno que a eso que hace el sábado, uno dice, bueno, va a hacer un poquito de perecita, ¿sí o no le pasa a usted? ¿Sí? Bueno, pensé que yo era el único, pero gracias. Y una perecita aquí por allí. No, levantémonos y hagamos ejercicio. Entonces a las 6 salí a correr por ahí por la casa. Me puse tal, listo, salgamos.
y empiezo a notar, bien, súper. Y yo digo, ya voy media hora, he avanzado harto, voy a buen paso, 35 minutos y la meta era 45. Y logré 45 minutos súper bien. Y yo dije lo mismo que ustedes están diciendo, wow, ¿cómo es posible que en 16 días esa montaña de escombros que yo veía en mi vida, eso que yo decía, yo no creo que yo lo voy a hacer, pero vamos a ver, empieza a verse con claridad la llanura? Porque tú todos los días te preparas, no te preocupas, te preparas. Para que yo pudiera correr ayer 45 minutos sin parar a buen paso, es porque nos preparamos. Tú te preparas en el espíritu, no en tu mentalidad, no en lo que tú puedas hacer con tu cuerpo, porque tu cuerpo puede hacer mucho, pero las fuerzas del espíritu son mucho mayores. Cuando empieces a tomar cuidado de tu cuerpo, vas a ver la bendición en tu vida, hermano. Cuando empieces a tomar en cuenta la bendición del espíritu, de lo espiritual, vas a ver la bendición en tu vida. No pensemos que eso es imposible. De pronto a tus ojos lo es, pero los recursos de Dios son ilimitados. Él es como ese coach, como ese Leo, como ese amigo, buen amigo que tienes que te dice ánimo. Tú puedes seguir adelante en mi poder. Es en el poder del Espíritu. Número 4, y se pone mejor este tema. Número 4, el que pone los cimientos termina la obra. Uy, no, amén, ¿qué pasó? Sí, los dije yo. El que pone los cimientos, ¿quién pone los cimientos de nuestra fe? Cristo Jesús. Filipenses nos dice, el que comenzó la buena obra en ustedes, la irá perfeccionando. Y es el mismo texto que nos dice aquí Zacarías. Mira lo que dice Zacarías, es que no estoy diciendo nada que no sea el texto, dice acá. Dice, y él sacará la piedra principal entre gritos de Dios la bendiga, Dios la bendiga. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo, Zorobabel ha puesto los cimientos de esta casa y él mismo terminará de construirla. Zorobabel puso los cimientos y él mismo va a terminar de construirla. Yo imagino que para Zorobabel eso debe haber sido un ánimo impresionante, 14 años quieto y que el Señor le diga, vas a cumplirlo, vas a llegar a la meta, vas a lograrlo, fue maravilloso. Y es lo que Dios nos dice a nosotros hoy. Vas a ver el fruto de tu esfuerzo en Cristo Jesús. Vas a ver el fruto y vas a ver el fruto de lo que es la transformación de Dios en tu vida. Porque el que comenzó la obra la perfecciona. El que hace el perfeccionamiento de nuestra fe, de nuestro caminar con Cristo, no eres tú, es el Señor mismo. Él se encarga de perfeccionarte. Él se encarga de levantarte, de fortalecerte, de animarte, de llenarte del gozo del Señor que te fortalece. Él es el que lo hace. Él es el que se encarga de terminar y de perfeccionar la obra de fe en nuestra vida. Filipenses 1:6 lo dice. El Señor es quien pone los cimientos de su obra en nosotros y se encarga de terminarla por su obra, por su gracia maravillosa. La obra de Cristo en tu vida no depende de ti, está en manos del Señor. No es por fuerza, sino es por poder del Espíritu Santo. Amén, démosle un aplauso, sí. La obra en nuestra nueva casa no es un nuevo templo solamente, es una verdadera expansión del reino de los cielos en toda nuestra vida y en la zona. Amén. No es solamente un cambio de lugar, es un upgrade en nuestra vida espiritual. Es fortalecernos espiritualmente. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quién lo comienza? El Señor en nuestra vida y Él se encarga. Qué bueno saber y descansar que el Señor se encarga completamente del tema. Tú tranquilo que yo me encargo. Tú disponte, obedece, pelea la buena batalla, que yo me encargo de que tu fe crezca, de que tu vida en el Señor crezca. El Señor dice en su palabra que Pablo hizo una parte,
otro apóstol hizo otra, pero el crecimiento, ¿quién lo da? El Señor da el crecimiento. Yo quería crecer físicamente, yo tengo en mi familia, todos son altos. No sé si alguno de ustedes conoció a mi hermano, él vino hace unos 6 meses atrás, él mide 6'2", creo, 6'1", 6'2". Es un hombre alto. Tengo un primo que mide 6'5", y yo sancocho. Puro sancocho y no crecí. O sea, 5'8", ¿no? No entendieron, 5'8", ese era el chiste. Yo mido 5'8", me quedé en 5'8", lo que llamo sancocho, y todos los demás altos. Y yo quería ser alto, pero esa estatura física no es lo que Dios le importa, ¿sí o no? A veces esa estatura física viene con un ego también altico, ¿verdad? ¿Qué nos dice la palabra, por ejemplo, del rey Saúl? El tipo era altísimo, todo el mundo le llegaba a los hombros. El hombre más alto de todo Israel era Saúl, pero su ego también por las nubes. Lo que a Dios sí le interesa es el crecimiento espiritual en nuestra vida, que esos cimientos estén bien fortalecidos y que la obra la haga Él, para que la gloria se la lleve Él. Tú te puedes creer muy alto, muy capaz, muy chévere, muy chan, muy bacano, muy fuerte, pero al final el que se lleva la gloria es Cristo si te sometes a Él. Amén. Él termina la obra, no te preocupes, descansa en el Señor. Descansa porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Yo le decía eso a los jóvenes este fin de semana que tuvimos la oportunidad de compartir con ellos, y era que muchas veces nosotros nos acercamos a la oración, a comunicarnos con el Señor como una tarea más, como si tuviéramos un checklist, ¿no? Entonces, en la mañana voy a orar, ya oré 10 minutos, checklist, muy bien. Eso no es toda una vida en Cristo. En la mañana simplemente tienes un tiempo de quietud, de descanso en su presencia para estar en continua comunión todo el día. Por eso dice, oren en el Espíritu todo el tiempo. No dice usted tiene que estar en el Espíritu 5 minutos a la mañana y ya cumplió el checklist y ya haga lo que quiera con su vida, ¿no? Venga el domingo por la mañana, muchas veces eso es lo que yo vivía de niño. O era lo que yo percibía de niño, era que yo iba a la iglesia un domingo bien temprano en la mañana para de lunes a sábado hacer lo que yo quisiera con mi vida, pero ya cumplí con Dios el domingo en la mañana. No, ya cumplí, dice, pastor, aquí estoy el domingo, son las 2 de la tarde y aquí estoy y tengo hambre, pastor. Aquí estamos para recibir palabra, para ir a vivir allá afuera, para salir afuera y hacer una diferencia, para mostrarle a los demás que alguien comenzó en mí la obra y ese alguien es Cristo Jesús. Y que yo no soy perfecto, yo no crean que todos aquí somos perfectos, pero cuando estamos en Cristo Jesús, la obra la irá perfeccionando Él, y Él se va a glorificar en tu vida, y los demás van a decir, ¿usted qué tiene de diferente? Es a Cristo, porque tú y yo nos estamos fortaleciendo en el Señor, no en nuestras propias fuerzas. Ahora, ¿qué sucede al final de este texto? Dice el texto, lo voy a leer y con eso hacemos este último comentario. Dice así: Zorobabel ha puesto los cimientos de esta casa y él mismo terminará de construirla. Así sabrán que me ha enviado ustedes el Señor de los ejércitos. Verso 10. Cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, se alegrarán los que menospreciaron los días de modestos comienzos. ¿Qué es una plomada? ¿Alguien sabe qué es una plomada? ¿Sí? ¿Sí saben lo que es una plomada? Todo el mundo me hace así, pero ¿qué es eso? Sí, es un artefacto que es así, sí, que tiene una pitica y en la parte de abajo tiene un plomo de peso, obviamente, para dar peso. ¿Para qué sirve eso? Nivelar. Para nivelar, para mostrar qué tan rectitud. Muy bien, así como estás ahí, mi querido hermano. Eso no es plomo, eso es las llaves, hermano. Pero es algo similar, ¿no? Ese artefacto se usa, si no estoy mal todavía, yo por ahí estoy averiguando. Los que saben construcción me hacen sí, ahí lo tengo en la herramienta, ahí nunca lo uso, pero ahí está. Pero esa plomada servía para, sobre todo lo que analicé, era para determinar la verticalidad de la estructura. Si realmente la estructura estaba bien derechita. Eso nos habla de rectitud, diga conmigo rectitud. Cuando la plomada está en la mano del que tiene la unción de Dios, hay gozo. ¡Wow! ¡Qué realidad tan tremenda!
tú que eres hijo de Dios y vives una vida recta, estás caminando en la llenura del Espíritu. Pero no solamente eso, hay personas que menosprecian sus comienzos. Mira lo que dice ahí: se alegrarán los que menospreciaron los humildes comienzos o los modestos comienzos. Todos aquí tuvimos modestos comienzos. Todos aquí empezamos y venimos de un pasado sin Cristo Jesús. Y nosotros no debemos olvidar de dónde el Señor nos sacó. Y nos sigue sacando. Que tenga oídos para oír, que oiga. No debemos menospreciar esos momentos de dificultad, porque ahí el Señor está trabajando. Nuestra iglesia, como testimonio congregacional, vivió eso. Menosprecio por muchos años, desde sus comienzos. Que ustedes van a tener una iglesia menosprecio. Pero ¿sabe qué linda palabra nos da el Señor en el día de hoy? Que esas personas que en un momento nos menospreciaron se van a alegrar. Gloria a Dios por eso. Se van a alegrar, el gozo del Señor los va a llenar. Y van a decir: gloria a Dios, porque yo tuve algo que ver, o estuve con ellos, o les dije algo y eso les sirvió, así sea mi desprecio, les sirvió. Porque el Señor es el que se encarga de fortalecernos. La historia de Iglesia Cristiana Vida Integral ha sido de un Zorobabel que ha tenido una plomada en la mano, que ha sido alguien, que ha sido un grupo de hermanos en la fe que ha estado con nosotros desde el comienzo, que han tenido la plomada. Y la plomada nos habla de firmeza. Cuando se dice el término hay que tener pies de plomos, es que es tener firmeza en nuestra vida. Cuando se habla del plomo, se habla de algo que está estático, que está firme, que es difícil de mover. ¿Cómo está tu vida realmente delante de Dios? ¿Eres inconmovible o todo te mueve? ¿O todo te lleva de un lado para otro? ¿O te llevas bajo las olas del mar? Hablando de olas del mar, esta semana de verdad parecía olas del mar North Plainfield. Y me trae eso ahorita a memoria, algo que como Dios nos guardó a nosotros cuatro, Nati, Canela, Miel y yo. Íbamos hacia la casa, pero ninguna carretera estaba disponible para nosotros. La 22 cerrada, la 78 cerrada, y las calles, pues tocaba, mire a ver qué pasa. Y nos fuimos por los pueblos y no había manera de cruzar la 22 para subir a la montaña, entonces nos tocó meternos a North Plainfield. Dios mío bendito. Y el carro no parecía un carro, parecía una lancha ya. Eso cuando tú vas en un barco que suena como, así como ese sonidito como a mastil, ¿no? Empezamos a sentir ese sonido, pero al frente de nosotros había un Jeep 4x4 que de alguna manera nos estaba haciendo algo de espacio para que no nos quedáramos en la tormenta. Y yo, sin saberlo, me le pegué a ese Jeep. Pegar es decir que me le quedé muy cercano atrás y veía como los otros carros delante de él empezaban a parquearse ya inundados. Yo temblaba, hermanos, de verdad, así, con las niñas, uno no sabe. Y yo era detrás ahí, con la plomada en la mano. Y empezamos a ver ya que, y las luces del carro me hacían así, mías, ¿no? Se iban y bajaban, porque ya se estaba entrando seguramente agua a la batería. O no sé, los que ustedes sepan, los mecánicos dirán: no, pastor, no es la batería, eso se le estaba metiendo. No sé dónde era, pero las luces iban y venían. Ahí estoy dando al mecánico. Y salimos al otro lado. Y no fue por mi destreza, yo no fue, es que yo me le pegué a ese carro porque ese carro. No, yo no tenía ni idea, yo me le pegué detrás porque yo dije: yo quiero ir a ver qué pasa. Pero sin saberlo, él me estaba abriendo camino. Y muchas veces nosotros, sin saberlo, quien va delante de nosotros abriendo camino es Cristo. Pero tú y yo debemos tener la plomada en la mano, tener firme ese timón, tener firme nuestra vida en Cristo Jesús, tener firme quiénes somos. No neguemos quiénes somos en Cristo Jesús. Ante la prueba no digamos: yo no lo conozco a él. No, yo no sé de quién me estás hablando. Yo voy a pelear como lo hace el mundo. No, peleemos como lo hacen los hijos de Dios, con firmeza, valentía y esperanza en Dios.
sabiendo que Él tiene control de tu vida. Él sabe perfectamente lo que estás pasando. Para Él no es ajeno tu prueba, para Él no es ajena tu dificultad, para Él no es ajeno que estás en situaciones de verdad difíciles. Los que decían de ti, ese no lo va a lograr, esa iglesia no va a crecer, ese ministerio de jóvenes, nah. Hoy van a poder ver, y Iglesia Cristiana Vida Integral es una iglesia diplomada en la mano, donde la gracia de Dios está con nosotros, y los que vean se van a alegrar y nosotros nos alegraremos con ellos también. Y tú no debes olvidar, ni yo debo olvidar de dónde nos ha sacado el Señor, ya sea personal, familiar, ministerialmente. Yo me acuerdo de los días de entrar a los Elks a través de la barra. Yo me acuerdo pasar por ahí, el olor a trago fuerte, y los señores de la barra, God bless you, are you going to church? Why do you go there? Y yo, yeah, come one of these days. Gente obviamente tomada, pero ellos fueron los que nos dieron la mano. Qué lindo es el Señor, cómo usa personas de las que uno menos espera. Gente que nos bendijeron en su momento ahí en los Elks, de verdad que sí. Uno no olvida esos comienzos humildes. Cuando alzábamos nuestros speakers con los cables, y hoy ver cómo Dios ha obrado en nuestras familias, y hoy verlos a ustedes, hoy ver a nuestros jóvenes, a nuestros niños que están en crecimiento, por supuesto, pero ha sido porque hemos tenido plomada en la mano, porque ha sido la rectitud del Espíritu Santo. Señor, dirígenos, Señor, acompáñanos. Ve delante de nosotros como en North Plainfield cuando ibas en ese jeep. Tú vas delante de mí abriendo camino aunque parezca imposible, aunque parezca que las olas me van a anegar y me van a hundir. Yo sé que tú vas delante de mí. No menosprecie los momentos difíciles. No te olvides, mira lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis dice que todo era muy bien en Éfeso, una iglesia maravillosa, gloriosa, espectacular, pero habían olvidado su primer amor. Se olvidaron de esos momentos de comienzo, esos momentos de efervescencia y calor espiritual en su presencia, de pasión por Dios. Se olvidaron de la plomada, la dejaron y tomaron otras cosas que son más bonitas, que son más agradables, que me gustan más, pero no la disciplina espiritual, no el humillarnos delante del Señor, no el rendirnos delante de su presencia. Así que mi invitación, mis amados hermanos, en esta hermosa tarde es a lo que vimos el día de hoy. Vivamos en el Espíritu, vivamos en el poder del Espíritu. Despierta, número uno, despierta. Es tiempo de reconstruir. Número dos, no es por tu fuerza ni por ningún poder que puedas tener. Número tres, la montaña de escombros no va a prevalecer. Número cuatro, el que pone los cimientos va a terminar la obra. Y número cinco, siempre ten la plomada en la mano. Camina en rectitud delante del Señor y su justicia. Pelea la buena batalla de la fe. No te rindas. Camina con el Señor y vas a ver. Una de tres cosas vas a ver: o la victoria, o vas a ver la dificultad, pero siempre vas a ver al Señor contigo. Dios no promete que te va a sacar del lío. Dios te promete su presencia en medio de la dificultad. Así que siempre vamos a ganar porque estamos en Cristo Jesús. Te invito a que te pongas de pie en esta tarde. Vamos a tener un tiempo con Papito Dios en su presencia, ¿les parece? Descansando en Él, en el poder de su Santo Espíritu. Oh, bendito Dios, levantamos nuestras manos delante de tu presencia, bendito Dios. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Quién somos nosotros para que nos hayas tenido en cuenta? Somos tus siervos, somos tus hijos, somos tus ministros, pero realmente el poder no viene de nosotros, no viene de nuestra capacidad, no viene de nuestros talentos, no viene de nuestras habilidades, ni nuestro liderazgo, ni la planeación, ni todas estas cosas maravillosas que podamos hacer.
sino viene de tu poder inagotable en nuestras vidas, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, para cada uno de nosotros, llenura del Espíritu. Levantamos estas lámparas, Señor, delante de ti. Hoy nos ofrecemos como lámparas, y como le mostraste al profeta Zacarías, que estas lámparas estén llenas de aceite, y que ese aceite no deje de fluir, Señor, en nuestras vidas. No deje de fluir el aceite. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados. En el nombre de Jesús los sometemos delante de ti. Presentamos delante de ti toda debilidad, Señor, de nuestra naturaleza. Vivimos en el Espíritu, nos apegamos al caminar en el Espíritu, nos apegamos a caminar en ti, Señor, a no pensar que mi propia prudencia me va a sacar, sino mi propia dependencia de ti me va a sacar. La fortaleza tuya no es por la fortaleza humana, sino por la dependencia del hombre a ti, Señor. Dependemos de ti, Señor. Dependemos de ti. Dile conmigo: yo dependo de ti, Señor. Mi familia depende de ti. Te entrego a mis hijos. Te entrego a mi familia. Te entrego mi hogar. Te entrego mis finanzas, Señor. Te entrego, Señor, los últimos momentos de compra de la iglesia. Te la entregamos en el nombre de Jesús. Te entregamos la transición y la posesión del nuevo lugar, para que el reino se establezca, para que nuestras vidas sean transicionadas a un tiempo de mayor gloria espiritual. Y toda la gloria es para ti, bendito Rey. Oh Señor, hoy levantamos nuestra voz y nuestras manos delante de ti, reconociendo que solo tú puedes hacer la obra. Es por tu poder. Y tomamos la plomada en nuestras manos. Tomamos la plomada, Señor, de la rectitud, de la fidelidad a ti, Señor, y del conocerte cada vez más. No tomamos las herramientas de este mundo, las experiencias, la manipulación, sino tomamos, Señor, lo que tú tienes para nosotros, plomada del Espíritu para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y te reconocemos en este tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo dice: ¿qué tal si le das aplauso al que tiene poder? Gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra. Mis amados, Dios les bendiga enormemente.